hay un rebrote y permíteme citar textualmente una declaración que hizo la ministra de Salud Pilar Macetti el 20 de julio en Diario Gestión, donde ella indicaba textualmente: más confiable es el registro que hace las regiones, porque es muy simple y se hace en sistemas informáticos muy sencillos y jala toda la información. Como tú mismo dices, las DIRESAs alimentan al Ministerio de Salud. Sin embargo, hoy, pues, ayer al 4 de agosto, con cantidad de casos positivos, el MINSA publica en su sala situacional 439.890 casos. Sin embargo, la DIRESA publica 629.018 casos. ¿Por qué pasa eso? O sea, hay un desfase, es un montón de diferencia. ¿Por qué? Sí. Estamos hablando de cerca de 200.000 casos de diferencia. No se le está dando un seguimiento a lo que reporta cada DIRESA. O sea, cada DIRESA lo hace día a día. O sea, muy juiciosamente ellos lo hacen, publican su cantidad de casos, activos, recuperados, fallecidos, hospitalizados, UCIs. La sala situacional, lo que hemos venido pidiendo durante mucho tiempo. Nos indican, hay como cerca de 300.000 recuperados. Muy bien, ¿esos recuperados en qué regiones están? Los activos, ¿dónde están? ¿Están en Lima? ¿Dónde están? ¿En Junín? ¿Están en Ica? ¿Dónde están esos recuperados? Y esto es importante para ustedes porque he visto que esto lo piden todos los científicos de datos, ¿no? Todos están pidiendo lo mismo. ¿Por qué es tan importante? ¿Nos puedes explicar? Yo no entiendo mucho. Eso nos permite hacer una trazabilidad en cuanto a la cantidad de contagios. O sea, una persona contagiada, qué contactos ha tenido, y hacer el rastreo respectivo. No solamente es, ok, te tomo la prueba y te vas a tu casa. No, o sea, hay que hacer un seguimiento más allá de esas personas con quien se ha contactado, y lamentablemente ese es el fruto de la falta de seguimiento que no se ha hecho. Pero esto es el rastreo, Nicolás. Esto es para hacer el rastreo que en todo el mundo ha funcionado. Si es que no rastreas a las personas, se sigue diseminando y eso es lo que está fallando. Esto ya es el colmo. Mira, 5 meses y seguimos en las mismas. Juan, ¿y qué habría que hacer? ¿Qué es lo que tú recomiendas hacer para enderezar y corregir las cosas? Ok, bueno, hoy desde ya el decano del Colegio Médico del Perú ya viene evaluando, como saben, el tema de solicitud de una cuarentena focalizada o general prácticamente por 15 días. Y eso es algo que sí se necesita, porque si yo veo solo la curva de crecimiento de la sala situacional, datos oficiales del MINSA, como dijo ya la ministra, hay un rebrote, pero muy serio, muy serio. O sea, y hay que ver región por región. Se necesitan aumentar la cantidad de pruebas moleculares, no serológicas, no rápidas. Se necesita mínimo unas 80.000 o 90.000 pruebas moleculares diarias. O sea, hace un tiempo atrás se nos prometió 12.000 pruebas moleculares. Hoy en día no llegamos ni a 5 ni a 6.000. Entonces, se nos están escapando ahí personas, se contagian. Hoy día, pues, cuarentena, entre comillas, en ciertas regiones no se ve. O sea, tú dices, uno, resolver el problema de las pruebas para tener una información más confiable, en un contexto bien complicado, ¿no? Porque hay una gran demanda de estas pruebas, ¿no es cierto? Pero en el otro lado, pero para eso pues es clave la información, ¿no? Si no tienes una información precisa, adecuada y confiable, no puedes tomar decisiones certeras, ¿no? Porque si tú ves que la epidemia se dispara en alguna región, tienes que meter cuarentena a esa región, te guste o no te guste, ¿no? Así es. Justo hace una semana atrás se aplicó cuarentenas focalizadas en ciertas provincias de Cajamarca y en otras regiones, pero ya ese rebrote ya venía pasando hace 3 semanas atrás. Hoy estamos escuchando lo que está pasando en Cajamarca. Es tremendo. O sea, los sistemas de salud han colapsado. Lo que los números dicen es que lamentablemente se está reaccionando cuando el problema ya reventó y no hacen un estudio preventivo para cuando la gente se empieza a morir en los hospitales o en las puertas de los hospitales esperando atención, es cuando reaccionas porque te das cuenta del tamaño del problema. Pero para eso es tan importante
lo que tú, no solamente tú, sino gente como tú está haciendo, que es el tema de la cifra, ¿no es cierto? Tener la información adecuada. Por ejemplo, en el caso de Lima, ¿cuál es la situación? A ver, en el caso de la región de Lima, tenemos que, vamos a ver dos cosas. Partiendo de que hoy día todo contagio, toda persona que tiene caso positivo precede a un fallecimiento. Entonces, si aumentan los casos, ¿qué va a pasar? Colapsa el sistema hospitalario, ¿no es cierto? Ahora, Lima, por ejemplo, a nivel de fallecimientos, con el tema esto de los excesos de fallecimientos, ya tiene a julio del 2020, comparándolo con julio 2019, ya tiene más de 30.000 fallecidos como exceso. ¿Y eso es por qué? Por la alta cantidad de contagios y porque hoy Lima viene experimentando ya desde antes inclusive al 1 de julio y posterior al alta de la cuarentena, viene experimentando en muchos distritos aumentos progresivos. San Juan de Lurigancho. Pero según tu data, en esta pandemia, ¿cuántos decesos han habido solamente en Lima, tomando en cuenta el SINADEF, las DIRESAS y el MINSA? Ok, solamente en Lima, al 3 de agosto, según la última información del SINADEF, hay 51.000 decesos, 51.501 personas. Pero, ¿y todas de COVID? No, de COVID no. ¿Se puede desagregar? ¿Cuánto es el porcentaje que más o menos tú crees que solamente ha sido de COVID? Considerando que digamos, a ver, de manera general, la revisión de la data total del SINADEF nos indica un aproximado entre 49 y 50.000, entre sospechosos, entre confirmados, la cantidad de personas que han fallecido por COVID. Entonces, y en exceso estamos hablando de 54.000. Estamos hablando de cerca de un 95% del total del exceso que ha fallecido por COVID. Y si ese porcentaje claro, lo aplicamos... Claro, que comparando las cifras, ¿no es cierto? Es decir, entre la gente que murió en este mismo periodo del año pasado y la que ha muerto este año, lo que ha ocurrido es que tenemos más de 51.000 personas. ¿A qué se pueden atribuir esas muertes? A algo excepcional que ha ocurrido, que es claramente el COVID. Ahora, lo que no se entiende, Juan, es por qué se nos ha estado dando una información. ¿Para qué? Para disminuir el impacto, digamos, no sé, político, anímico, ¿no? Porque hay una diferencia entre decirle a la gente han muerto 20.000 a decirle han muerto casi 50.000, ¿no? Correcto. Sí, eso se hubiese dicho desde un inicio, en abril, mayo, junio. ¿Por qué esperar recién? Cuando ya, digamos, entre comillas, se ha normalizado la economía, ya no hay cuarentena en muchas regiones. Si hubiese dicho de un inicio, la gente hubiese tomado conciencia de la real situación. O sea, nadie en este país ha sido exento a la pérdida de algún familiar. Claro, porque parecía ir lento, ¿no? Sigue, Nicolás. Aparte de Lima, ¿en qué otras regiones la situación es crítica? ¿Cuáles son las regiones donde las cosas, mirado desde la perspectiva de los números, está peor? Numéricamente, en rojo, ya lo sabemos hoy en día, Arequipa. Con decirles que solo comparando julio 2020 contra junio 2020, o sea, hoy, en este mismo mes, en el mes de julio fallecieron 2.600 personas y en junio 1.200, o sea, más allá del doble. Entonces, esos números ya te indican cómo colapsó Arequipa. Tenemos Ica. Ica en el mes de junio fallecieron 1.220 personas. En julio, 1.290. O sea, aumentó la cifra. Aparentemente estaba controlada la situación, pero no. En julio aumentó la situación. Otra situación similar es en La Libertad. La Libertad tenía una situación que estaba descendiendo, tanto la cantidad de contagios y la cantidad de fallecimientos, pero en julio tiene ya una situación similar en número de fallecimientos. Un promedio de 2.200 fallecimientos junio y julio en la región de La Libertad. O sea, han retrocedido porque han regresado al repunte. Así es, y porque esas regiones hoy en día no están en cuarentena. Pero en realidad nunca llegó a ocurrir digamos, un declive, ¿no es cierto?
O sea, llegamos a una meseta muy arriba, ¿no es cierto?, muy alta, ¿no? Y de ahí esto empezó a subir más, pero en ningún momento bajamos. Si hablamos en tema de contagios, según los datos oficiales del Ministerio de Salud, el máximo pico, tomando en cuenta la línea de tendencia de crecimiento, fue a finales de mayo e inicio de junio. Luego de ahí fue descendiendo gradualmente hasta finales de junio, pero ya luego se notó ahí un estancamiento. O sea, fue un descenso muy abrupto, pero se estancó a finales de junio e inicio de julio. Y justamente coincide en ese tiempo con que se cortó la cuarentena en muchas regiones, pero entre comillas, muchas regiones no la cumplían. A partir de la primera semana de julio, hasta ahora mismo, la curva de crecimiento se ha disparado. Que en este mismo momento estamos al mismo nivel como si estuviésemos en el 31 de mayo. O sea, hemos retrocedido en el tiempo. Como que si aún estuviésemos en cuarentena, pero no estamos en cuarentena. Juan, una precisión chiquitita porque se nos acaba el tiempo. Tú me decías que en Lima hay un exceso de muertes de 30.000 decesos en comparación del año pasado. Esto quiere decir, y si tú me dices que a nivel nacional hay 52.000, esto quiere decir que, o sea, más de la mitad se concentra en Lima. Los decesos, o sea, es la región que encabeza la pandemia. Sí, así es, efectivamente. ¿Y estamos preparados? Según tus números, en hospitales, en camas, porque tú ves camas UCI, ves todo esto. Ya creo que ya no hay ni una cama, ¿no? Y ahí es otro punto. O sea, a nosotros diariamente nos reporta en la sala situacional que al cierre de la hora que se informa, las camas UCI están al 95% ocupados. Y eso es día a día. Y la sala situacional no nos dice, oiga, en esta región hay tantas camas UCI, tantas hospitalizaciones. No nos dicen.